10 de febrero de 2002, 10:08 de la mañana. El sol del carnaval de Mazatlán golpeaba el asfalto cuando Ángel Antonio Arias Torres sintió el metal frío del cañón de una pistola presionando contra su pecho. El hombre frente a él sonreía con la confianza de quien había matado a cientos antes. «Soy agente de la PGR», había dicho segundos antes, mostrando una placa dorada que brillaba bajo la luz. Pero los ojos de Arias Torres, comandante con 20 años de experiencia en las calles más peligrosas de Sinaloa, reconocían la muerte cuando la veía. Y la muerte tenía nombre: Ramón Eduardo Arellano Félix. El eco del primer disparo rebotó entre las paredes de la calle Bugambilia como un trueno seco. La bala atravesó el pecho del comandante con la precisión quirúrgica de alguien que había convertido el asesinato en arte. El segundo disparo llegó una fracción de segundo después, abriendo un agujero perfecto junto al primero. Ángel Antonio Arias Torres, padre de 3 hijos, veterano de 1000 batallas, caía hacia el pavimento sintiéndose morir. Pero sus dedos aún tenían fuerza. Su mano derecha aún podía apretar un gatillo. Y mientras el asesino más buscado de México se alejaba creyendo que su trabajo estaba terminado, el comandante reunió sus últimas fuerzas para disparar la bala que cambiaría la historia del crimen organizado para siempre. Lo que sucedió en los siguientes 30 segundos en esa esquina de Mazatlán no solo cobraría 2 vidas, decapitaría al cartel más violento de México, desataría una guerra intestina que cobraría miles de víctimas, y demostraría que hasta los reyes del narco pueden sangrar como cualquier mortal cuando una bala encuentra su destino. Para entender por qué el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano terminó desangrándose en una banqueta de Mazatlán, hay que retroceder al mundo que Ramón Eduardo Arellano Félix había construido con sangre y terror. Nacido el 31 de agosto de 1964, en una familia que transformaría Tijuana en el epicentro del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Ramón no era simplemente otro narcotraficante, era el brazo ejecutor de una organización que movía toneladas de cocaína colombiana y heroína mexicana a través de la frontera más transitada del mundo. Los Arellano Félix habían convertido el crimen organizado en una empresa familiar donde cada hermano tenía su especialidad. Benjamín manejaba las finanzas y la logística. Eduardo controlaba el lavado de dinero. Francisco Rafael se encargaba de la coordinación. Pero Ramón, el cuarto de 7 hermanos, había elegido el trabajo más sucio: matar. No delegaba la violencia, la ejercía personalmente, con una frialdad que helaba la sangre de sus propios sicarios. Sus manos habían jalado el gatillo que acabó con la vida de cientos de rivales, testigos, policías y cualquiera que se interpusiera en el camino del cártel de Tijuana. Durante la década de los 90, mientras México se desangraba en guerras entre carteles, Ramón Arellano Félix se había ganado el respeto y el terror de propios y extraños. Era el hombre al que llamaban cuando una traición necesitaba castigo. Era quien aparecía en los sueños de los enemigos del cártel. Era la sombra que se materializaba detrás de cualquiera que osara desafiar a los Arellano. Su currículum de violencia incluía masacres en discotecas, ejecuciones en plena luz del día y asesinatos tan creativamente brutales que se habían convertido en leyenda urbana en las calles de Tijuana. Pero en febrero de 2002, el imperio de los Arellano Félix enfrentaba su mayor amenaza. No venía de las autoridades mexicanas, que durante años habían sido compradas o intimidadas. No venía de la DEA estadounidense, cuyos agentes habían logrado infiltraciones parciales, pero nunca un golpe decisivo. La amenaza real tenía nombres y apellidos: Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, y Joaquín Guzmán Loera, apodado El Chapo, 2 capos que habían decidido que el control de las rutas del Pacífico no podía seguir en manos de los hermanos de Tijuana. La guerra había comenzado en 2001 con una serie de traiciones y venganzas que habían teñido de rojo las principales ciudades del noroeste mexicano. El Mayo y El Chapo habían formado una alianza que amenazaba con romper el equilibrio de poder que los Arellano habían mantenido durante una década. Las balaceras se habían vuelto cotidianas, los levantones rutinarios, los mensajes escritos en cuerpos desmembrados, el nuevo lenguaje de una guerra que no conocía límites ni compasión. Para febrero de 2002, Ramón Arellano Félix sabía que su organización necesitaba un golpe espectacular, algo que recordará a todos por qué los Arellano seguían siendo los reyes indiscutibles del negocio. Y qué mejor escenario que el carnaval de Mazatlán, donde las calles se llenaban de turistas, música y suficientes testigos para que el mensaje se escuchara en todo México. El plan era simple en su brutalidad: encontrar al Mayo Zambada en medio de las celebraciones y ejecutarlo públicamente. Un asesinato que demostraría que nadie, absolutamente nadie, podía desafiar a los Arellano sin consecuencias letales. Lo que Ramón no sabía era que había sido él quien había caído en la trampa. El Mayo y el Chapo
habían filtrado información falsa sobre la presencia de Zambada en el carnaval. Era un anzuelo envenenado, diseñado para atraer al cazador más peligroso de los Arellano a territorio enemigo. Mientras Ramón planeaba una ejecución, sus rivales planeaban la suya. La diferencia era que ellos tenían ventaja de caza, contactos locales, y algo que Ramón había perdido después de años de éxitos: la capacidad de ver el peligro antes de que fuera demasiado tarde. La mañana del 10 de febrero amaneció con el aire espeso de humedad y expectativa que caracteriza los días de carnaval en las costas mexicanas. Las calles de Mazatlán despertaban lentamente, preparándose para otra jornada de música, bailes y celebración. Pero en la zona dorada del puerto, donde los hoteles de lujo se mezclaban con restaurantes elegantes y tiendas de souvenirs, 5 hombres se movían con la tensión de quienes saben que están jugando con fuego. El Volkswagen blanco con placas de Sinaloa VFI 668 había llegado durante la madrugada. Sus ocupantes no eran turistas. Ramón Arellano Félix viajaba disfrazado de agente de la Procuraduría General de la República, con una identificación falsa a nombre de Jorge López Pérez y una placa dorada que había costado varios miles de dólares en el mercado negro de documentos gubernamentales. Lo acompañaban algunos de sus sicarios más confiables, incluyendo a Efraín Quintero Carrizona, alias Héctor Solórzano, un gatillero cuyo historial de violencia incluía participación en la masacre de El Limoncito de Ayala, donde habían muerto 9 personas el año anterior. El plan parecía perfecto sobre el papel. Ubicarían al Mayo Zambada, se acercarían fingiendo ser agentes federales, y cuando estuvieran lo suficientemente cerca, Ramón personalmente jalaría el gatillo. Sería rápido, limpio, y enviaría un mensaje que resonaría desde Tijuana hasta Colombia. Los Arellano Félix seguían siendo intocables, pero desde las primeras horas de la mañana, todo comenzó a salir mal. A las 10:00 horas, elementos de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa notaron algo extraño. El bocho blanco circulaba en sentido contrario por la avenida Rafael Buelna, cerca de la zona dorada. Era una violación menor de tránsito, el tipo de infracción que normalmente se resolvía con una multa o una mordida de 200 pesos. Pero los policías locales tenían órdenes específicas. Habían sido alertados sobre la presencia de visitantes indeseables durante el carnaval. Cualquier comportamiento sospechoso debía ser investigado. La persecución comenzó como una rutina policial más. Los ocupantes del bocho, sin embargo, reaccionaron como criminales experimentados. En lugar de detenerse, aceleraron hacia el estacionamiento de un hotel en la calle Bugambilia, abandonaron el vehículo y se dispersaron entre los negocios de la zona, cada uno buscando su propia ruta de escape. Era exactamente el tipo de comportamiento que confirmaba las sospechas de los policías. Estos hombres no eran turistas perdidos, sino delincuentes con algo que ocultar. Ramón Arellano Félix caminaba por la calle Bugambilia, con la confianza de alguien que había sobrevivido a cientos de situaciones peligrosas. Su disfraz era convincente. La placa de la PGR brillaba en su pecho como un escudo de legitimidad. Sus documentos falsos estaban perfectamente elaborados. Había engañado a policías, militares y agentes federales durante años con la misma táctica. ¿Por qué habría de ser diferente esta vez? Pero mientras caminaba hacia una farmacia donde planeaba reagruparse con sus hombres, no notó que estaba siendo seguido. Ángel Antonio Arias Torres, comandante de la Policía Ministerial con 2 décadas de experiencia en combate contra el crimen organizado, había identificado algo familiar en la manera de moverse del supuesto agente federal. Era la forma de caminar de alguien acostumbrado a la violencia, la manera de mirar de alguien que siempre buscaba amenazas y oportunidades. Los instintos desarrollados en 20 años de perseguir criminales le decían que ese hombre no era lo que parecía ser. A metros de la farmacia, Arias Torres decidió actuar. Se acercó al supuesto agente de la PGR y le solicitó identificación. Era un procedimiento rutinario, el tipo de verificación que cualquier policía local podía hacer a un agente federal operando en su jurisdicción. Pero cuando Ramón volteó para mostrar su placa, Arias Torres vio algo en sus ojos que confirmó sus sospechas más profundas. Había visto esa mirada antes. La había visto en los ojos de asesinos, violadores y narcotraficantes. Era la mirada de alguien que no dudaría en matar para proteger su libertad. «Soy agente de la PGR», dijo Ramón Arellano Félix, mostrando su identificación con la naturalidad de quien había repetido esa mentira cientos de veces. Su voz era firme, autoritaria, el tipo de voz que había usado para ordenar ejecuciones en todo el noroeste de México. Pero Ángel Antonio Arias Torres no se intimidaba fácilmente. Había enfrentado a los criminales más peligrosos de Sinaloa, había sobrevivido a balaceras, emboscadas
y intentos de asesinato. Su instinto le gritaba que ese hombre era peligroso, y después de 20 años de servicio, había aprendido a confiar en su instinto más que en cualquier placa o documento. Lo que pasó después tomó menos de 5 segundos, pero cada fracción de segundo quedaría grabada para siempre en los archivos del crimen organizado mexicano. Ramón Arellano Félix, dándose cuenta de que su disfraz no había funcionado, decidió usar el método que siempre le había dado resultados. Sacó su pistola con la velocidad de alguien que había practicado el movimiento miles de veces. El primer disparo atravesó el pecho de Arias Torres, con la precisión de un francotirador profesional. El segundo llegó inmediatamente después, abriendo un agujero mortal junto al primero. Ángel Antonio Arias Torres sintió como si un martillo de hierro hubiera golpeado su pecho 2 veces consecutivas. El dolor fue instantáneo, abrumador, paralizante. Sabía que estaba muriendo. Lo sabía por la forma en que la sangre brotaba de las heridas, por la manera en que sus piernas perdían fuerza, por el sabor metálico que llenaba su boca. Pero también sabía algo más. Tenía una oportunidad, una sola oportunidad de hacer justicia antes de que la muerte se lo llevara. Mientras caía, mientras su visión se nublaba y su cuerpo se desplomaba hacia el pavimento, Arias Torres hizo lo que había hecho durante toda su carrera. Cumplió con su deber. Su mano derecha, entrenada en miles de horas de práctica en el campo de tiro, encontró la culata de su pistola reglamentaria. Sus dedos, que ya comenzaban a perder fuerza, lograron rodear el gatillo. Y mientras Ramón Arellano Félix se alejaba creyendo que su trabajo estaba terminado, el comandante reunió las últimas reservas de su fuerza vital para disparar la bala que cambiaría la historia del narcotráfico mexicano. El proyectil salió de la pistola de Arias Torres con toda la furia de un hombre que se niega a morir sin luchar. Voló por el aire caliente de Mazatlán llevando consigo 20 años de experiencia policial, el dolor de un padre que sabía que no volvería a ver a sus hijos, y la determinación férrea de alguien que entiende que la justicia a veces llega por los caminos más inesperados. La bala encontró su objetivo en la parte posterior de la cabeza de Ramón Arellano Félix, del lado izquierdo, atravesando completamente el cráneo de abajo hacia arriba. El hombre que había aterrorizado a medio México durante una década cayó fulminado. El cerebro que había planificado cientos de asesinatos quedó destrozado por una bala disparada por un policía moribundo. Las manos que habían jalado el gatillo para acabar con incontables vidas se relajaron para siempre sobre el pavimento ardiente de Mazatlán. Ramón Eduardo Arellano Félix, el ejecutor más temido del cartel de Tijuana, había muerto de la manera más irónica posible, víctima de su propia violencia. Pero la historia no terminó con la muerte de ambos hombres. En la reconstrucción posterior de los hechos, los investigadores encontraron algo que no cuadraba con la versión oficial. Una de las balas que había recibido el comandante Arias Torres tenía una trayectoria de derecha a izquierda, mientras que Ramón había recibido el disparo mortal en la parte posterior de la cabeza del lado izquierdo. Los ángulos no coincidían. Las trayectorias sugerían la presencia de un tercer tirador. Durante la reconstrucción de los hechos, apareció en las fotografías la figura de un policía que aparentaba disparar con un rifle R-15, posicionado justo al lado derecho de Arias Torres, y por consiguiente, al izquierdo de Arellano Félix. La evidencia balística sugería que este policía podría haber sido quien realmente disparó contra el narcotraficante, mientras que la bala que acabó con la vida del comandante podría haber venido de esa misma dirección. Era una posibilidad que las autoridades nunca investigaron a fondo, pero que planteaba interrogantes inquietantes sobre lo que realmente había pasado en esa esquina de Mazatlán. Lo que sí estaba claro era que en los minutos siguientes al tiroteo, el caos se apoderó de la calle Bugambilia. Los disparos habían alertado a todos los elementos policiales en la zona, que llegaron corriendo desde diferentes direcciones. Encontraron 2 cuerpos en el pavimento, un comandante de la policía ministerial y un supuesto agente de la PGR. Ninguno de los presentes podría haber imaginado que uno de esos cadáveres pertenecía al criminal más buscado de México. La confusión inicial fue comprensible. En uno de los cuerpos estaba la identificación de Jorge López Pérez, agente de la Procuraduría General de la República. Los documentos parecían auténticos. La placa era convincente. Durante las primeras horas, las autoridades locales creyeron que habían perdido a un comandante de policía y que un agente federal había muerto en cumplimiento del deber. Era una tragedia, sin duda, pero del tipo que desafortunadamente se había vuelto común en la guerra contra el narcotráfico. Mientras tanto, a pocas cuadras del lugar de los hechos, Manuel López López era arrestado dentro del Hotel Plaza Gaviotas, a apenas 20 metros del sitio donde habían caído sus compañeros. También fueron capturados Marcos Azemat Hernández, ex agente de la Policía Federal Preventiva, y Sergio Reyes,
elemento activo de la misma corporación. Los arrestos confirmaban que se trataba de una operación criminal compleja, pero aún no había indicios de la verdadera identidad del hombre que yacía en la calle Bugambilia. La primera reacción de las autoridades locales fue proteger la investigación. Desaparecieron misteriosamente las listas de agentes que habían participado en el operativo Carnaval. Se ordenó el regreso inmediato a sus lugares de origen de todos los policías que no pertenecieran a la zona de Mazatlán. Era como si hubiera una urgencia inexplicable por borrar cualquier rastro de lo que había pasado, por hacer que los testigos desaparecieran antes de que pudieran contar su versión de los hechos. Lo más extraño de todo fue la velocidad con que se dispuso de los cuerpos. El supuesto agente de la PGR fue incinerado a las 21:20 horas del mismo día, quedando reducido a cenizas en menos de 2 horas y media. Era una prisa inusual, especialmente considerando que se trataba del cuerpo de un agente federal muerto en acto de servicio. Los cuerpos de los otros muertos fueron entregados al día siguiente y también cremados rápidamente. Era como si alguien tuviera mucho interés en que no quedaran evidencias físicas de lo que había ocurrido. Fueron necesarios 10 días completos para que las autoridades comenzaran a sospechar que algo no cuadraba en su versión oficial de los hechos. El 20 de febrero de 2002, exactamente 10 días después del tiroteo, comenzaron a hacer públicas sus dudas sobre la verdadera identidad de uno de los muertos. Habían llegado reportes desde Estados Unidos. La DEA tenía preguntas. Había fotografías que comparar, historiales que revisar, sospechas que verificar. Fue entonces cuando la Drug Enforcement Administration puso sobre aviso a las autoridades mexicanas sobre una posibilidad que cambiaría completamente el significado de lo ocurrido en Mazatlán. Según los analistas estadounidenses, existía la posibilidad de que una de las víctimas del tiroteo fuera Ramón Eduardo Arellano Félix, el jefe de sicarios del Cártel de Tijuana y uno de los hombres más buscados tanto por México como por Estados Unidos. La DEA solicitó colaboración urgente para obtener muestras de sangre, tejido y fotografías que permitieran confirmar o descartar esta hipótesis. El problema era que el cuerpo había sido cremado 9 días antes. Las cenizas no servían para análisis de ADN. Las fotografías oficiales habían sido limitadas. Los testigos directos habían sido dispersados o habían guardado silencio. Era como si alguien hubiera diseñado deliberadamente un escenario para hacer imposible la identificación posterior del cadáver. Afortunadamente, habían quedado algunas muestras de sangre en el lugar del tiroteo, y estas fueron suficientes para realizar las pruebas genéticas necesarias. Los resultados de los análisis de ADN confirmaron lo que la DEA había sospechado. El hombre que había muerto disfrazado de agente de la PGR en la calle Bugambilia de Mazatlán era efectivamente Ramón Eduardo Arellano Félix. El FBI posteriormente ratificaría esta identificación, cerrando uno de los casos más importantes en su lista de criminales más buscados. El hombre que durante años había burlado a las autoridades de ambos lados de la frontera había encontrado su final en el lugar menos esperado, a manos del adversario menos probable. La confirmación de la identidad de Ramón Arellano Félix transformó completamente la narrativa de lo ocurrido en Mazatlán. Ya no se trataba simplemente de un enfrentamiento entre policías y criminales. Era la muerte del ejecutor más temido del narcotráfico mexicano, el final de una era de terror que había comenzado en las calles de Tijuana y se había extendido por todo el noroeste del país. Era, también, la demostración de que hasta los criminales más poderosos podían ser vulnerables cuando menos se lo esperaban. Los errores en la investigación inicial se hicieron evidentes cuando se revisaron los documentos oficiales. El certificado de defunción indicaba que Ramón había muerto a causa de impactos de bala en el pecho, cuando las autopsias posteriores confirmaron que los disparos letales los había recibido en la cabeza y en un glúteo. Era un error fundamental que revelaba la confusión y posible encubrimiento que había rodeado el caso desde el primer momento. La muerte de Ramón Arellano Félix tuvo consecuencias inmediatas y profundas para el Cártel de Tijuana. Sin su brazo ejecutor más efectivo, la organización perdió gran parte de su capacidad de intimidación y control territorial. Los rivales que durante años habían temido la venganza de Ramón comenzaron a moverse con mayor libertad. Las plazas que habían estado bajo control absoluto de los Arellano empezaron a ser disputadas por otros grupos criminales. El hermano mayor de Ramón, Benjamín Arellano Félix, fue arrestado apenas unas semanas después, el 9 de marzo de 2002. Era como si la muerte del ejecutor hubiera roto un hechizo de invulnerabilidad que había protegido a toda la familia durante años. Sin Ramón para eliminar a los traidores y enemigos, sin su presencia intimidatoria para mantener la disciplina dentro de la organización, el Cártel de Tijuana comenzó a desmoronarse desde adentro. La captura de Benjamín prácticamente decapitó la organización. Los hermanos restantes,
no tenían ni la experiencia ni la crueldad necesarias para mantener unido un imperio construido sobre el terror y la violencia extrema. Las rutas de tráfico que durante años habían estado bajo control exclusivo de los Arellano comenzaron a ser redistribuidas entre otros carteles. El equilibrio de poder en el narcotráfico mexicano se transformó completamente. Para el comandante Ángel Antonio Arias Torres, sin embargo, no hubo reconocimiento público inmediato. Su muerte había sido clasificada inicialmente como el resultado de un enfrentamiento con criminales comunes. Solo cuando se confirmó la identidad de Ramón Arellano Félix, comenzó a dimensionarse la importancia de lo que había hecho. Con su última bala, un policía local había logrado lo que ni la DEA, ni el FBI, ni las Fuerzas Especiales Mexicanas habían conseguido en años de persecución: acabar con la vida del criminal más buscado y peligroso del país. La historia de ese tiroteo en Mazatlán se convirtió en leyenda entre los círculos policiales mexicanos. Era la demostración de que el valor y la determinación podían triunfar sobre la criminalidad más organizada y violenta. Arias Torres se había convertido, sin saberlo, en el símbolo de todos los policías honestos que arriesgan su vida diariamente para proteger a la sociedad del crimen organizado. Su muerte no había sido en vano. Su última bala había cambiado el curso de la historia del narcotráfico mexicano. Pero también quedaban preguntas sin responder. ¿Por qué las autoridades habían sido tan rápidas para cremar el cuerpo? ¿Quién había ordenado la dispersión de los testigos? ¿Por qué había tantas inconsistencias en la evidencia balística? ¿Realmente había sido Arias Torres quien había matado a Ramón? ¿O había habido otros tiradores involucrados? Estas preguntas generaron teorías de conspiración que persisten hasta el día de hoy. Algunos investigadores independientes sugirieron que la muerte de Ramón Arellano Félix había sido el resultado de una operación encubierta más compleja. Según esta teoría, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán no solo habían tendido una trampa para atraer a Ramón a Mazatlán, sino que habían coordinado con elementos corruptos de las fuerzas de seguridad para asegurar su eliminación. La presencia del policía con el rifle R-15 en la reconstrucción de los hechos y las trayectorias balísticas inconsistentes apoyarían esta hipótesis. Otros analistas argumentaron que la versión oficial era esencialmente correcta y que las inconsistencias se debían simplemente a la confusión natural de un tiroteo en el que participaron múltiples personas armadas. En situaciones de combate, explicaban, es común que los testigos tengan versiones diferentes de los mismos eventos y que la evidencia física presente aparentes contradicciones que en realidad son solo el resultado del caos y la adrenalina del momento. Lo que nadie podía negar era el impacto que la muerte de Ramón había tenido en el panorama del crimen organizado mexicano. Su eliminación había marcado el fin de la era dorada del cartel de Tijuana y el comienzo de un periodo de reconfiguración que eventualmente llevaría al dominio de otros grupos criminales, particularmente la alianza entre el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, que con el tiempo se consolidaría como el Cartel de Sinaloa. La guerra entre carteles, que había comenzado en 2001, continuaría durante años, pero con reglas diferentes. Sin Ramón Arellano Félix para imponer disciplina a través del terror extremo, la violencia del narcotráfico se volvió más fragmentada, pero también más generalizada. En lugar de tener un solo ejecutor supremo que controlara la mayoría de los asesinatos relacionados con el crimen organizado, México se enfrentaría a docenas de grupos más pequeños, cada uno con sus propios sicarios y métodos de intimidación. El legado de Ramón Arellano Félix es complejo y perturbador. Por un lado, fue responsable de cientos, posiblemente miles de muertes violentas. Fue el arquitecto de un reino de terror que traumatizó a comunidades enteras en el noroeste de México. Sus métodos de ejecución se hicieron legendarios por su crueldad y creatividad macabra. Fue, en muchos sentidos, la personificación de todo lo que había de malo en el narcotráfico mexicano de finales del siglo XX. Por otro lado, su muerte demostró algo importante sobre la naturaleza del poder criminal. Incluso el narcotraficante más poderoso, rodeado de la mejor seguridad, armado con las mejores armas, protegido por la corrupción más extensa, seguía siendo mortal. Seguía siendo vulnerable a la determinación de un solo hombre honesto dispuesto a cumplir con su deber hasta las últimas consecuencias. La historia de Ángel Antonio Arias Torres y Ramón Arellano Félix se convirtió en un recordatorio de que el bien y el mal siguen luchando en las calles de México y de que a veces la justicia llega por los caminos más inesperados. 20 años después de aquel tiroteo en Mazatlán, México sigue luchando contra el crimen organizado. Los carteles han evolucionado, las drogas han cambiado, los métodos de violencia se han sofisticado. Pero la lección fundamental de lo que pasó en la calle Bugambilia el 10 de febrero de 2002 permanece vigente. En la lucha entre el crimen y la justicia,
una, a veces una sola bala, disparada por las manos temblorosas de un hombre moribundo, puede cambiar el curso de la historia. La farmacia donde Ramón planeaba reagruparse con sus hombres sigue funcionando. Los turistas pasan por la calle Bugambilia, sin saber que allí se escribió uno de los capítulos más importantes de la guerra contra el narcotráfico. El pavimento ya no muestra manchas de sangre, pero los residentes mayores de la zona aún recuerdan ese día cuando los disparos interrumpieron la música del carnaval, y México perdió a uno de sus criminales más peligrosos y a uno de sus policías más valientes. En las oficinas del FBI, el archivo de Ramón Eduardo Arellano Félix lleva el sello de cerrado. En los registros de la Policía Ministerial de Sinaloa, el expediente de Ángel Antonio Arias Torres está marcado como caído en cumplimiento del deber. Son dos hombres que se encontraron en una esquina de Mazatlán, dispararon sus armas y cambiaron para siempre el equilibrio de poder en el submundo criminal de México. La historia nos enseña que la violencia genera más violencia, que el crimen se alimenta del crimen, que el poder construido sobre el terror eventualmente se destruye a sí mismo. Pero también nos recuerda que en los momentos más oscuros, cuando parece que la maldad ha triunfado completamente, siempre hay hombres y mujeres dispuestos a enfrentarla. A veces ganan, a veces pierden, pero su ejemplo permanece como un faro de esperanza en medio de la tormenta. El comandante Ángel Antonio Arias Torres murió cumpliendo con su juramento de proteger y servir. Ramón Eduardo Arellano Félix murió como había vivido, por la violencia. En esa diferencia fundamental se encuentra toda la moraleja de una historia que comenzó con ambición criminal y terminó con justicia poética en una calle de carnaval en Mazatlán. Fuentes utilizadas para esta investigación: reportes de Infobae, La Jornada, El Debate, El Universal, San Diego Union Tribune, Semanario Z, archivos del FBI y múltiples investigaciones periodísticas especializadas en crimen organizado mexicano.